Queridos hermanos y hermanas todos, nuevamente una cordial bienvenida a la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica CIMAS. Le da la más cordial bienvenida a este último módulo del segundo seminario presentado este año 2020 en CIMAS. Y nos ha pedido el querido hermano Josué que partamos a la hora, puesto que tiene que pasar el material didáctico que tenemos preparado para esta noche. Como siempre, los participantes deberán tener su micrófono apagado mientras dure la charla. Las preguntas se harán, como siempre, por chat y serán respondidas al final de la presentación. Hay dos coanfitriones, el querido hermano Juan Eduardo y la hermana Candy. Por cualquier duda, consulta, se lo hagan directamente a ella. Y mantengan, por favor, los micrófonos apagados. Y, como les vuelvo a repetir, que sean precisos y concisos en las preguntas y en la respuesta, puesto que a las 10 de la noche los hermanos de Colombia, de Perú y de Ecuador deben entrar también a sus respectivas logias, que son a las 8 de la noche ya. Son las 6 de la tarde en estos países. Bien, querido hermano Josué, tienes la palabra para poder comenzar vuestra charla. Muchas gracias, ilustre y poderoso hermano presidente de CIMAS, serenísimo gran maestro Héctor Díaz Montenegro. Por vuestro intermedio, como todas las semanas, saludo a todas las grandes autoridades que nos acompañan y a las obediencias que ellos representan. Serenísimas, grandes maestras y grandes maestros, venerables hermanos, ilustres y queridos hermanos y hermanas todos. Como ha dicho nuestro presidente, efectivamente el día de hoy ya hemos llegado al final de este segundo seminario al que he tenido la honra de ser invitado. Y vamos entonces a compartir lo que nos corresponde analizar esta tarde. Muy bien. Como pueden ver, entiendo que ya estaría proyectándose la pantalla. En nuestra última conversación habíamos analizado ya en detalle lo que sería cierto el segundo elemento del método docente de la masonería. Pasó algo con el audio. Hermano Josué, activa tu audio. Hermano Josué, activa su audio. El audio, Josué. Ahí sí. Ahora Ahí sí. No sé por qué razón se habrá detenido. Bueno, les pido disculpas y como les decía, en las clases anteriores ya vimos, ¿cierto? Algunas pequeñas definiciones sobre lo que podríamos entender por masonería y particularmente sobre lo que sería el método docente de esta institución, compuesto por el uso de un ritual, un lenguaje simbólico y una particular disciplina iniciática. Y ya a esta altura habíamos desarrollado bastante en extenso qué debemos entender por ritual, cuál es su función, su naturaleza y qué objetivo persigue. E igual cosa hemos hecho también respecto al lenguaje simbólico y hemos mencionado, ¿cierto?, que qué debemos entender por símbolo, qué función cumple y lo más importante tal vez, hemos propuesto algunas líneas teóricas que nos permiten comprender por qué el símbolo puede, según las distintas tesis de hermenéutica o de técnica interpretativa del simbolismo iniciático, ser comprendido bajo la luz de distintos aspectos, algunos de carácter monista, atribuyéndole un significado único, otros desde una perspectiva dualista, entendiendo por esta la que dice relación con los aspectos físicos y metafísicos de la realidad, y el tercero, que era el más emblemático, característico de nuestra escuela, que era el que distinguía entre el significado, ¿cierto?, exotérico, el esotérico, y el trascendental u oculto, que podía, ¿cierto?, extraerse del símbolo. Siendo así, entendíamos por qué razón en el manual del aprendiz de la Bagnini se nos dice que de las artes liberales la que más debiera preocupar al aprendiz es justamente el dominio de la gramática, lo que según esta presentación
nos está indicando que no es cualquier gramática a la que se le invita al aprendiz a conocer, sino que el conjunto de símbolos que componen este lenguaje simbólico y que van a ser el fundamento del método docente con el cual se aspira a que el aprendiz pueda desarrollar las transformaciones a los que está invitado, ¿cierto?, a través de su iniciación en la orden. Y esta teoría, ¿cierto?, del conocimiento de la gramática, entendido como conjunto de símbolos que conforman este lenguaje, pareciera estar siendo recordado de manera críptica en este fragmento del ritual que dice que no sé leer ni escribir, solo sé deletrear. Dadme vos la primera letra y yo daré la segunda, y así sucesivamente, por cuanto nos habla de cómo el aprendiz va a ir adquiriendo el conocimiento profundo de la enseñanza iniciática, y este proceso se construye en base a develaciones graduales, ¿cierto?, de nuevas letras que coincide con esta teoría de los múltiples sentidos que se le puede atribuir al simbolismo masónico, y que gracias a la participación activa entre maestro y discípulo se va a poder ir develando en mayores profundidades de significados para cada símbolo estudiado. Siendo así, otro tema que nos quedó pendiente de la exposición anterior decía relación con esta ley del triple sentido, y aquí hemos seleccionado algunos ejemplos, por ejemplo, de temas que se estudian dentro del primer grado, y hemos puesto una gráfica para tratar de explicar cómo podría ser este triple sentido de un determinado símbolo. Por ejemplo, si hablamos de la iniciación masónica, ¿cierto?, esta puede ser entendida en el primero de los sentidos, en el exotérico, como un simple acto formal de incorporación a la institución, pero también podría estarnos hablando de ese de dónde venimos como línea evolutiva, ¿cierto? Porque los símbolos de la iniciación parecieran estarnos indicando cómo fue que se creó el universo, la vida humana, y en particular cómo llegué a ser como individuo lo que hoy día soy. Esa sería como la temática que pareciera estar en el ámbito del enfoque más externo, ético o exotérico, de lo que se nos enseña en la iniciación. Pero si uno avanza en esta nomenclatura y va en búsqueda de un significado más profundo, podría concluir que la iniciación también nos está dando la idea de lo que se espera de nosotros, que es este trabajo, ¿cierto?, de bastar la piedra bruta, o lo que en el lenguaje simbólico o lenguaje esotérico se llama la muerte iniciática o muerte mística, y que consistiría en la purificación de aquellos 4 vehículos, ¿cierto?, en los que está compuesta teóricamente la anatomía oculta del hombre, y que están expresados en las 4 pruebas simbólicas de la iniciación. Pero si vamos a un paso más allá y buscamos un sentido más oculto o trascendente de esta misma ceremonia, podríamos también proponer que esta lo que trata de mostrarnos son las etapas de involución y evolución, ¿cierto?, que recorre la alma humana según las teorías esotéricas profesadas por las distintas escuelas iniciáticas de la historia humana. Eso como modo de ejemplo, y así la idea es que cada símbolo que tenemos la oportunidad de estudiar, vayamos tratando de, para ordenar nuestra idea y sacarle mayor provecho, clasificar los contenidos que puedan ser de carácter exotérico o que tengan que ver con lo moral, luego los que tengan que ver con el aspecto más íntimo, psicológico, la enseñanza que cada uno puede aprovechar de lo que el símbolo nos enseña, y para por último, ¿cierto?, ir en un tercer lugar en búsqueda de aquellas leyes espirituales o que podrían regir la vida, la evolución, la creación y la naturaleza humana, que serían, ¿cierto?, expresadas en el sentido más profundo u oculto del símbolo iniciático. Habiendo hecho esa pequeña explicación de cómo funcionaría esa metodología en su aplicación práctica, nos corresponde entonces ya
referirnos a lo que va a ser propiamente el tema del día de hoy. Y según esta presentación, recordando lo que hemos dicho ya en varias ocasiones, entender la enseñanza iniciática expresada a través del lenguaje simbólico exige comprender, ¿cierto?, que el sentido profundo de la metodología docente nos hace necesario tener siempre en consideración que aquella concepción del universo que lo describe como un ser integral compuesto por energía autoconsciente. O sea, estamos hablando de que las enseñanzas iniciáticas nos plantean de que la realidad es algo mucho más complejo, como ya decíamos al principio de este seminario, eh, que lo que podemos captar con los 5 sentidos. Y la propuesta más hermética, ¿cierto?, que está a la base de todas las doctrinas iniciáticas, es que el universo podría ser una especie de organismo viviente compuesto por distintos tipos de elementos, todos ellos de alguna manera organizados por funciones, si ustedes lo quieren así, pero que al mismo tiempo serían también seres que tienen vida propia, pero que al mismo tiempo participan de una organización colectiva y que en último término constituye los componentes de los que se construye el universo, que sería asimismo también un gran ser. Esta noción está expresada en términos muy metafísicos en el principio del todo es mente, ¿cierto?, del Kybalión, pero es ratificado por distintas escuelas, por ejemplo, en el Renacimiento, en el Rosacrucianismo, lo vemos en muchas escuelas, y uno de los conceptos que describen esa idea es el concepto de macroantropos o macrocosmos, ¿cierto? Y explica esa teoría que cada ser, en particular los seres humanos, seríamos un reflejo, una especie fractal, una pequeña miniatura que reproduce la estructura de ese gran ser, pero en una escala mucho menor. Entonces de ahí vemos, ¿cierto?, estos conceptos del macro y microcosmos. Esta cosmovisión pareciera ser en la que se funda todo lo que va a ir expresándose a través del lenguaje simbólico, y es por eso que para poder llegar a comprender esa cosmovisión partimos por estudiar el simbolismo solo desde una perspectiva más racional, que es la que cuadra con la información de los 5 sentidos, pero no es la única lectura que podemos hacer, porque ya hemos explicado, para comprender esa realidad tan compleja, hay ideas de carácter más abstracto que estarían asociadas a los otros niveles más profundos del simbolismo y que nos permitirían ir construyendo o reconstruyendo en nuestra mente una nueva percepción de la realidad, una nueva forma de entender la existencia humana y el universo del que formamos parte. Así es como esa teoría, ¿cierto?, esa explicación que dábamos en algún momento del símbolo entendido como algo visual o físico, algo perceptible, que expresa o representa algo metafísico, invisible o sin forma, ¿cierto? Queda mucho más clara cuando entendemos que lo que representa el símbolo de alguna forma son ideas, ¿cierto?, que al mismo tiempo nos hablan de una energía mental autoconsciente, que sería esta entidad llamada cosmos, ¿cierto?, del cual formamos parte. De alguna forma los símbolos funcionan desde esta perspectiva, como decíamos en clases anteriores, como ventanas que nos abren la posibilidad de tomar contacto con otros aspectos de la realidad que al ser humano corriente simplemente se le pasa por alto, porque sus capacidades cognitivas no lo habilitan para poder tener acceso a esas nuevas realidades, ¿cierto?, que forman parte de las causas de por qué la vida del ser humano es como es. Toda esta teoría, ¿cierto?, sobre todo este paradigma, ¿cierto?, de la creación como una entidad de carácter mental expresada en miles de formas diferentes, nos hace llegar a la conclusión entonces que
Si esta mente cósmica es la que ha dado origen a la vida y hemos sido creados por ella, y si al mismo tiempo los seres vivos, ¿cierto? Y en particular los seres humanos, también somos capaces de pensar al igual que esta mente cósmica, entonces la conclusión a la que podemos llegar es que los seres humanos también somos entes creadores de realidad. Y esto va a ser muy importante porque pareciera que todo apunta a que el programa iniciático estructurado, el logrado de la orden, con toda esta metodología tan compleja que hemos explicado hasta ahora, pareciera que el gran propósito o objetivo que persigue es enseñarnos, ¿cierto?, a vivir en la vida como un agente creador consciente de la realidad en la que vive y dejar de vivir, ¿cierto?, como una entidad reactiva a lo que me sucede, vale decir, de vivir en un lugar pasivo frente a la vida, comenzar a entrenarme, a desarrollar capacidades para poder tomar el control de la realidad y transformarla según los propósitos que cada uno de nosotros elija para su propia vida y los valores que la masonería, cierto, nos entrega. Es por eso que uno con estas teorías comprende mejor por qué nuestra orden recibe el nombre de masonería, porque entendemos que masón significa constructor y está diciéndonos simbólicamente que la masonería lo que enseña en el fondo son los misterios de la creación divina, ¿cierto? Porque entiende a esta mente cósmica como el constructor de la realidad de la que formamos parte, pero también entiende al masón como un constructor que tiene dentro de sí la capacidad de modificar esa realidad a conciencia. Y eso se ratifica en la idea de servir a los planes del gran arquitecto del universo. Ajá. Entonces, la medida que nosotros dejamos que estos procesos vayan fluyendo dentro nuestro, armonizamos nuestra percepción de la realidad con las leyes cósmicas y podríamos aspirar a vivir en armonía con esas leyes, lo que al parecer sería el requisito para que cada ser humano alcance el mayor grado de desarrollo o telos, según como lo explica la filosofía clásica. Esas son, de alguna manera, ¿cierto?, las conclusiones que este seminario nos ha permitido hacer. Y como ya hemos trascendido, ¿cierto?, la escuela, como podríamos decir, unitaria, la dualista y la ternaria de las distintas propuestas interpretativas del símbolo, nos quedaba pendiente entonces pasar a hacer un recorrido sobre la propuesta del cuádruple sentido del simbolismo inicial. Y este cuádruple sentido, como lo dijimos en clases anteriores, al igual que las otras escuelas, se sustentan en distintas teorías que explican una cosmovisión del universo, entendiéndolo como un solo todo, entendiéndolo como dividido en dos partes, como ya expliqué, o entendiéndolo como dividido en tres dimensiones. Bueno, en este caso, tomando, ¿cierto?, por base las propuestas de la escuela cabalista, que ya hemos dicho en otras ocasiones, pareciera estar muy relacionada con la enseñanza de la masonería, puesto que los redactores de los rituales al parecer habrían sido alquimistas, cabalistas y gente muy versada de esta doctrina, es que inyectaron esta escuela filosófica como parte de la enseñanza que la orden nos entrega. Y en esta cosmovisión cabalista se nos dice que el universo es una realidad multidimensional que es posible ser entendida como dividida al menos en 4 dimensiones. ¿Mm? Estas 4 dimensiones corresponderían a lo que en el lenguaje de la alquimia es llamado los 4 elementos de los filósofos, siendo cada uno de ellos representativo de una de las 4 dimensiones del universo. La dimensión del fuego o el mundo, ¿cierto?, de Atzilú, según el lenguaje hebraico. El segundo mundo sería el del aire o Briá. El tercero sería el mundo del agua o el agua filosofal, que correspondería al mundo de Yetzirah, que es lo que nosotros conocemos como el astral inferior. Y el cuarto mundo, el mundo representado por el elemento simbólico de la tierra de los filósofos, y que es conocido como Asiá,
y estaría relacionado con la dimensión temporoespacial en la que vivimos. Desde esta cosmovisión, esta doctrina, ¿cierto?, la Kabbalah, nos dice que las enseñanzas, ¿cierto?, espirituales que esa doctrina enseña también pueden ser interpretadas en base a un modelo cuaternario, y ese modelo cuaternario se resume en la expresión Pardes, y que habla de 4 términos, ¿cierto?, que son Shat, Remes, Drach y Sot. Ahora bien, antes de explicar este nuevo modelo interpretativo cuaternario, quisiera mostrar, gracias a un regalo que gentilmente me ha hecho nuestro querido hermano Roberto Luongo, una presentación, ¿cierto?, que es de su autoría, y en este gráfico, bastante complejo por cierto, y que no podríamos analizar acá, lo que se nos está mostrando en el fondo es que dentro de la masonería efectivamente estas enseñanzas cabalistas, que son explicadas a través del gráfico del árbol de la vida, y que coincide con esta como visión cuaternaria que divide la realidad en cuatro niveles distintos, están efectivamente consideradas dentro del simbolismo masónico. Y como prueba de ello es que acá vemos, ¿cierto?, que el primer nivel de la realidad es comprendido como la realidad física, ¿cierto? El segundo nivel es aquel que hace alusión a la esfera psíquica, que sería este de acá. El tercero es llamado la dimensión interior o la realidad interior. Y el cuarto sería la realidad divina, propiamente tal, o la esfera divina. Y vemos, ¿cierto?, como nuestro hermano nos permite entender que en estas dimensiones, ¿cierto?, podemos encontrar relaciones con la enseñanza que se nos entrega en cada uno de los grados de la orden, siendo la primera de ellas, la más externa, la que se estudia en el primer grado, por eso aquí habla de templo del primer grado, ¿cierto? La segunda de aquella estaría relacionada con el grado compañero, la tercera con el grado de maestro, y la cuarta sería, ¿cierto?, lo que acá se menciona como el templo de Melquisedec, de Ezequiel, que de alguna u otra forma dice relación con la condición especial de los maestros instalados, ¿no? Y lo que viene posteriormente como masonería capitular. Entonces, esta lámina permite justificar por qué todas estas doctrinas interpretativas que hemos explicado hasta ahora, ¿cierto?, pueden ser perfectamente usadas de manera válida para intentar ir comprendiendo las enseñanzas que nuestra orden nos trata de dar. Ahora bien, este método cuaternario, que como ya dije está validado en forma velada en el simbolismo de nuestra orden, nos indica que el simbolismo puede ser interpretado, como ya dije, en 4 niveles, y el primero de ellos, que es Shat, apunta a lo simple o lo aparente, el aspecto más vulgar, más inmediato que podemos comprender de las enseñanzas expresadas en símbolos. El segundo nivel está compuesto ya no por los símbolos físicos necesariamente, sino por la alegoría o las leyendas, que como todos sabemos, la masonería está llena de ellas. Ambos dos niveles se complementan con las explicaciones o midrashim, que son las interpretaciones que obviamente se hacen, pero no cualquier interpretación, sino que aquellas que responden a la metodología epistemológica, ¿cierto?, y hermenéutica propia de las enseñanzas iniciáticas, que son de alguna manera algunas de las teorías que hemos explicado en este seminario. Y por último, el cuarto nivel es el cuarto nivel de Sot, ¿cierto?, que se traduce como lo secreto y que en el fondo nos estaría transportando a la explicación del porqué de las cosas, el porqué de las enseñanzas, cuál es la justificación, ¿cierto?, de los fenómenos que vive el ser humano. Todas esas preguntas que para el ser humano corriente resultan como inexplicables, podrían ser develadas y respondidas si nosotros pudiéramos desarrollar un entrenamiento eficiente en esta metodología de interpretación simbólica. Ahora bien, dicho todo lo anterior, no deja de sorprendernos que
esta escuela de la Cábala que tiene esta cosmovisión cuaternaria y que sostenga que sus enseñanzas son susceptibles de ser interpretadas al menos en 4 niveles, terminan de alguna manera coincidiendo o haciendo así como una especie de calce exacto con lo que muchos años después ha propuesto la psicología respecto de cómo comprende estructurada la mente humana, ¿cierto? Y todos sabemos que desde la perspectiva freudiana y luego junguiana, se nos ha dicho que la mente tiene varios niveles de funcionamiento diferentes y esto sería, ¿cierto?, el consciente y el subconsciente que está a su vez subdividido en 3 niveles, el subconsciente personal, el subconsciente colectivo y el supraconsciente. Entre los 3 niveles profundos de la mente y el nivel más externo o consciente, existe un elemento llamado limen o umbral, ¿cierto? Por eso se habla de la mente subliminal. Y esto automáticamente nos recuerda a ese símbolo esotérico que muchos hemos escuchado que se nos menciona y que se conoce como el guardián del umbral. Entonces, lo que se nos está diciendo acá es que la mente funciona habitualmente en este nivel, ¿cierto? Los otros niveles funcionan también, pero para que nosotros nos hagamos conscientes de lo que ocurre en los niveles profundos de la mente, es necesario atravesar este muro que los separa. Y es por eso que el símbolo del guardián del umbral lo que nos trata de señalar es que para poder acceder a esos niveles más profundos de la mente, se exige de un trabajo voluntario y concienzudo por parte del investigador que desea acceder a esos otros niveles que su mente es capaz de entregar. Si me permiten un segundo, que tengo acá un problema con esta configuración de pantalla. Ya, ahí sí. Entonces, la verdad es que, siendo más bien práctico, lo que podemos decir del consciente, creo que ya todo el mundo lo conoce, ¿no?, como concepto. Y se refiere justamente a ese nivel donde nosotros somos capaces de recordar de manera así como inmediata los estímulos que está recibiendo nuestra mente a través de los 5 sentidos. Entonces, es como el nivel más básico y está muy relacionado con lo que en otras clases habíamos hablado del conocimiento intelectual. Vale decir, ese es el nivel de la mente que percibe la realidad a través de los 5 sentidos, pero que al percibir la realidad lo que hace es construir conceptos que necesariamente reducen los fenómenos a su mínima expresión y con eso, ¿cierto?, la mente trata de hacerse una idea de qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. Por tanto, el funcionar solo desde la mente consciente siempre implica una renuncia a una importante cantidad de información que podría contribuir a cambiar completamente nuestra comprensión de la realidad. Y es por eso que los métodos iniciáticos nos invitan a no conformarnos con este nivel de interpretación de la enseñanza, sino que ir en búsqueda de los otros niveles más profundos para complementar y así poder transformar los errores interpretativos a los que todo ser humano está sujeto. Luego, y más allá de ese limen del que les hablaba precedentemente, el primero de los niveles profundos de la mente es conocido como el subconsciente personal. Y aquí la idea central es que esta dimensión lo que hace en el fondo es recibir la energía que se reprime, ¿cierto?, por parte de los seres humanos cada vez que estos sufren de experiencias de carácter radical que generan respuestas emocionales que la mente consciente es incapaz de controlar. Por ejemplo, yo lo he dicho en otras ocasiones, cuando un niño es maltratado, genera muchas respuestas como ira, ganas de defenderse, de atacar al agresor, y un sinfín de cosas, pero que dado su corta edad y su cuerpo físico tan pequeño y débil, va a ser imposible que pueda realizar, porque si intenta defenderse del agresor, lo más probable es que la agresión termine siendo incrementada por parte del adulto. Entonces, esa energía, esa experiencia, esa emoción, dadas las condiciones, el niño se ve obligado a reprimirla y queda atrapada en un nivel de la mente, ¿cierto? Y luego este nivel
se va revistiendo de una personalidad construida por el consciente que se construye justamente sobre la base de esas experiencias anímicas que tienen que mantenerse reprimidas. El problema está en que la mente consciente desgasta, la mente humana, ¿cierto? Desgasta mucha energía en mantener esta energía reprimida. Y en algún momento la vida, ¿cierto?, nos obliga a hacernos cargo de qué información, qué recuerdos, qué experiencias han ido construyendo desde sus bases mi personalidad y de qué manera interfieren esas ideas y esas emociones en el funcionamiento que yo tengo en el diario vivir, cómo esa información explica el tipo de relaciones que yo voy generando, los fracasos, los miedos, las obsesiones y un sinfín de cosas. De eso se trata, entender lo que es el subconsciente. Ahora, otra cosa importantísima es que, como ya hemos mencionado, el lenguaje típico de la mente subconsciente es un lenguaje de carácter figurativo, o sea, habla a través de imágenes, no habla a través del lenguaje hablado. El lenguaje hablado es el lenguaje típico de la mente consciente o racional, mientras que el subconsciente trabaja justamente con imágenes, y esas imágenes están asociadas a esta idea y esta energía reprimida en nuestra psique. Eso ya explica cómo el lenguaje simbólico de la masonería es tan útil si uno piensa que gracias a él uno podría tomar contacto con esos complejos, poder reconocerlos, tomar conciencia de ellos e incluso a lo mejor hasta irlos sanando, que es de alguna manera lo que la psicoterapia pretende lograr. Pero la iniciación masónica también constituye un elemento terapéutico porque trabaja con herramientas compatibles justamente con la finalidad de sanear las heridas contenidas en el subconsciente. Otro nivel más profundo es el subconsciente colectivo, y este está muy relacionado con el concepto de los arquetipos, que también ya lo hemos analizado en clases anteriores. Habla de ciertas ideas que se han ido manifestando a lo largo de la historia humana, ¿cierto?, las distintas religiones y culturas, y que la ciencia hasta el día de hoy no es capaz de explicar cómo es posible que civilizaciones que jamás se conocieron y tuvieron un intercambio comprobado, ¿cierto?, de manera fehaciente, tengan analogías culturales tan inexplicables como las que se han advertido. Y es, según la teoría junguiana, en este nivel de la mente donde existen esas ideas, ¿cierto?, arquetípicas que al parecer serían compartidas por un mecanismo de carácter magnético, no sabemos exactamente bien cómo, con las distintas generaciones que van habitando la Tierra y van asumiendo, asimilando este conocimiento que ha sido patrimonio común de la humanidad. Y por último está el nivel del supraconsciente, y que es llamado también la sede del instinto religioso, y al parecer estaría muy relacionado con en nuestra estructura cerebral. Podemos nosotros hablar de que hay 4 grandes componentes de la estructura del cerebro. Tenemos, ¿cierto?, los parietales, ¿cierto?, el lóbulo frontal, y por debajo de estas 3 estructuras estaría lo que es la glándula pineal y el cuerpo calloso. Y se cree que estos 4 niveles de la mente podrían estar de alguna manera relacionados o habrían ido surgiendo en la medida de que el cerebro de los primeros homínidos fue construyendo estas estructuras correspondientes justamente a esos niveles de funcionamiento mental. Y desde esa perspectiva, el supraconsciente estaría relacionado con la primera estructura cerebral que habría tenido, ¿cierto?, los antepasados de nuestra especie, y que se conoce como glándula pineal, y que curiosamente las escuelas iniciáticas atribuyen, ¿cierto?, le atribuyen la capacidad de permitirnos contemplar realidades más allá de la realidad física, o sea, tener contacto con los mundos invisibles. Por eso se habla tanto de despertar el tercer ojo, ¿cierto?, o la glándula pineal. Eso es lo que en términos muy generales podemos decir de los 4 niveles en que se estructura la mente, pero resulta, como ya enunciaba precedentemente, muy curioso que exista esta como visión cuaternaria que coincide con
con estos 4 niveles de interpretación de la enseñanza iniciática, y que posteriormente nos habla de estas 4 funciones de la mente psíquica y de las 4 realidades en las que estaría estructurado el universo. Entonces, poniendo en paralelo estos 4 elementos, ¿cierto? Incluyendo en ellos también la estructura que también parece no ser casual de la jerarquía en la que se divide la logia azul de aprendiz, compañero, maestro y maestro instalado. Y podemos concluir entonces que cada uno de los niveles de la enseñanza iniciática sería posible de ser comprendido en la medida que se vaya desarrollando un trabajo con cada uno, ¿cierto?, de los niveles en que funciona nuestra mente. Si ese proceso se desarrolla, entonces lo que la enseñanza iniciática nos está diciendo es que lo que vamos a poder hacer es comenzar a comprender o percibir mejor tanto la realidad física como las realidades metafísicas que se ocultan detrás de ella. Y es justamente por eso que el lenguaje simbólico tiene tanta relevancia como herramienta, ¿cierto?, de coayudante del proceso de iniciación espiritual en la orden. Y todo esto sería justamente lo que se debe ir haciendo de manera gradual en el paso de un grado al otro. Vale decir, el aprendiz debe al menos manejar la enseñanza más externa de las doctrinas iniciáticas, el compañero estar más imbuido en las partes más internas de los componentes que dan origen a los conceptos que se expresan detrás del simbolismo. El maestro debería ser capaz de haber alcanzado interpretaciones más de carácter metafísico y abstracto, y ya cuando se es elegible para maestro instalado, se debería tener al menos algún tipo de desarrollo de carácter trascendental que nos permita comprender íntimamente lo que son estos arquetipos ocultos detrás del simbolismo masónico. Eso sería como de alguna forma una explicación de la mecánica de cómo funcionaría esta línea cuaternaria de la interpretación del simbolismo. Y lo que acabo de señalar pareciera permitirnos entender también por qué es que en la mayoría de los programas que encontramos en algunas logias, en cada grado se nos va dando unos contextos interpretativos para explicarnos, ¿cierto?, los símbolos que son motivo de estudio en cada grado. Así, por ejemplo, en el primer grado, podemos decir que uno de los temas, el tema del primer grado es el tema del origen. Pero ¿qué origen vamos a estudiar? ¿El origen de qué? En primer término vamos a estudiar la historia de las escuelas de misterio y la historia de la masonería. Por tanto, sería el origen de nuestra institución. Pero también el simbolismo masónico no hace cosas relativas al cosmogénesis o el origen de la creación. También nos da a entender algunas ideas con respecto al origen de la especie humana, como ya lo dije, a través del simbolismo de la ceremonia de la iniciación. Y por último, nos permite también comprender cómo es que hemos ido construyendo la personalidad y el concepto que actualmente tenemos cada uno de nosotros respecto de lo que creemos ser. Ese sería, de alguna forma, la forma de cubrir las distintas líneas interpretativas que se pueden encontrar o aplicar al conjunto del lenguaje simbólico que se le entrega al candidato al primer grado. Lo mismo se puede hacer también en el segundo y en el tercer grado, cada uno con sus distintos ámbitos de objetos de estudio y líneas interpretativas, como lo explica esta presentación. Entonces nos quedamos nuevamente con la idea de que el símbolo es un elemento tremendamente importante para poder tomar contacto con una realidad que está más allá de la que cualquier ser humano promedio puede acceder, y es ese el gran secreto, ¿cierto?, masónico, el cómo utilizar estas herramientas para poder descubrir esa idea o el ser
que se oculta, ¿cierto?, detrás de la forma de los símbolos que se nos presentan para nuestra meditación. Esa idea o ser es el neuma, es el número, es esa mente cósmica, esa energía, esas leyes que el ser humano desconoce, pero que rigen a la creación y rigen nuestra propia vida. De manera tal que si descubrimos estas leyes y aprendemos a vivir en armonía con ellas, podemos transformar completamente el concepto que tenemos de la vida, de la realidad y del propósito de nuestra propia existencia. Esta presentación la vamos a pasar por alto porque en el fondo lo único que hace es ratificar lo que ya he dicho, porque me interesa aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para explicar una parte muy interesante y que tiene que ver con el aspecto, ¿cierto?, oculto de la iniciación. Según Leadbeater, el propósito, ¿cierto?, de las prácticas rituales en general sería atraer mediante la actividad mental de los participantes y gracias a la inspiración provocada por las ornamentas, vestimentos, símbolos y demás sugestiones subconscientes, la energía psíquica depositada a lo más profundo de las mentes de los participantes de esa ceremonia. Y al mismo tiempo la energía que alimenta y que estructura al cosmos en su totalidad. Esa energía, a través de estos procesos ocultos, es captada para ser aprovechada por los propios operantes de la ceremonia y una vez que la asimilan, son capaces también de irradiarla a los asistentes de la ceremonia, a la localidad y a las zonas circundantes. O sea, esta energía que se supone que es el principio de la vida, a través de este lenguaje, es capaz de ser captada y dirigida con propósitos conscientemente elegidos por el operador. Entonces volvemos al concepto de el masón como constructor. O sea, el masón se entrena a través de estos procesos místicos en conocer las leyes que rigen a esta materia prima, que es la energía que origina la vida, y servirse de esa energía para fines de carácter, ¿cierto?, altruistas, humanitario y evolutivo. Todo esto tiene múltiples e importantes beneficios, tanto físicos, magnéticos, emocionales y espirituales, tales como la sanación de los enfermos, la fecundidad de la siembra, el éxito personal y, lo más importante, el desarrollo espiritual integral. O sea, vemos que el lenguaje simbólico hace posible el masón moderno hacer exactamente lo mismo que se dice definiría a todas las antiguas escuelas de misterio, que es esa obra oculta de la cual tanto se habla, ¿cierto? Y que estaría como una posibilidad real para los que estudiamos en profundidad los mecanismos secretos con los que la masonería estructura su método docente. Por último, quiero tratar de mostrarles algo que me parece que rara vez se menciona y que es como la tercera parte del método docente y que tiene que ver con esta disciplina iniciática, estos procesos internos que se van produciendo gracias a nuestra incorporación en la orden. Para entender cómo funciona esta disciplina, lo primero que tenemos que entender es que en cada grado el trabajo interno tiene su propia finalidad, su propio objetivo. En el primer grado es una etapa preparatoria que se efectúa principalmente se enfoca en la formación ética. En el segundo grado, el entrenamiento iniciático va un poco más allá porque nos transmite posibilidad de ampliar nuestro conocimiento de nosotros mismos y relacionarnos con los niveles internos de nuestra mente y de nuestra alma y al tomar contacto con ellos irlos corrigiendo, purificando para de esa manera ir gradualmente transformando nuestra personalidad. En el tercer grado, la disciplina apunta a un objetivo ya mucho más elevado, que es lo que se conoce como la muerte mística o el segundo nacimiento, el despertar de las facultades latentes del alma y la preparación para la desencarnación. Eso como grandes rasgos, es mucho más complejo que esto, pero más o menos eso sería como el objetivo del entrenamiento que cada grado debiera darnos.
Para lograr esto, resulta que los autores, ¿cierto?, que analizan los procesos iniciáticos desde la perspectiva psicológica y al mismo tiempo esotérica, plantean que hasta el día de hoy hay organizaciones en el mundo que se esfuerzan por mantener vigentes estos procedimientos de rituales iniciáticos justamente porque se sabe que estos tienen al menos dos tipos de efectos muy importantes que provocar en las personas que son beneficiados a través de esta experiencia ritual. El primero de los efectos que se espera que tenga un ritual iniciático es de tipo energético. Y se explica, ¿cierto?, como la ignición o el despertar de ciertas fuerzas o energías áuricas, como todos sabemos la Kundalini, los centros o campos de Cinabrio, también conocidos como chakras, y los niveles, ¿cierto?, que estos alimentan, que dan origen a nuestra aura. ¿Mm? Entonces, ¿por qué se produce este efecto? Por las razones que yo ya he explicado. Porque el símbolo no solo es un medio de expresar ciertos tipos de conocimientos, de información, sino que al mismo tiempo está relacionado con las corrientes energéticas de los distintos niveles de la realidad invisible que nuestros cinco sentidos no perciben. Y esa energía en el fondo, ese nóumeno del que tanto hemos hablado, ya lo hemos descrito como una mente cósmica. Por tanto, en el fondo se entiende que esa energía es una entidad autoconsciente y que estos símbolos son capaces de entrar en sintonía con ese tipo de vibración y atraerla para nuestro beneficio. Entonces, efectivamente, esa sería como la obra oculta, la parte mágica del ritual, y lo que va a ocurrir en el fondo es que si se invocan estas energías de manera correcta, la persona va a recibir esa energía y es por eso que los hermanos dicen, ¿qué pedís para el hermano? La luz, maestro, la luz venerable. Esa expresión en el fondo es simbólica de esta energía y esta energía se cree es capaz de transformar todos los mecanismos internos de la anatomía oculta del alma y también de la psique. Por ende, el segundo de los efectos que se produce también, todo esto de manera gradual, obviamente, según el grado de avance en la orden, es el efecto de carácter psicológico. Este efecto psicológico produce a su vez una energización y activación del material contenido en los niveles subconscientes de la mente humana, en especial los complejos o constelaciones. O sea, ratificamos la idea de que a través del proceso iniciático, tanto por la ceremonia de iniciación y la energía que ésta nos entrega, como después por el uso del lenguaje simbólico como una forma de entrenar los nuevos funcionamientos de nuestra mente, vamos a poder empezar a activar el funcionamiento subconsciente de nuestra mente. Y lo primero que va a ocurrir es que vamos a estar trabajando con esa parte de la energía retenida en nuestra mente llamada complejo o constelaciones que normalmente son la causa del sufrimiento humano. ¿Mm? Los complejos, yo ya lo expliqué, consisten en aquellos patrones emocionales infantiles asociados a conflictos parentales no resueltos y que son, cierto, reprimidos en el subconsciente y que la ceremonia iniciática va de alguna manera a poner en movimiento para justamente permitirnos la posibilidad de tomar conciencia de esos patrones, de esas emociones, de esos miedos y una vez haciéndonos conscientes, manejar una nueva relación con esa energía e información que nos permita recuperar todo este material que ha sido perdido e integrarlo en nuestra personalidad, con lo cual vamos a poder elevar muy ampliamente los niveles de funcionamiento de energía disponible para la realización de nuestras metas, de nuestros proyectos. Es una verdadera transformación la que esto espera que produzca. Ahora bien, cuando se produce este proceso de energización de estos complejos, se produce un efecto que yo ya les mencioné, que es la exteriorización de esa energía. Y eso se hace a través de un mecanismo llamado proyección o transferencia, en virtud del cual se proyecta en el otro, ¿cierto? En el no yo, en el entorno, las personas con las que interactúo, esas emociones, esos miedos, esas informaciones, y es por esto que el otro es percibido
como si él fuera la causa de esas emociones, cuando en realidad lo que yo estoy haciendo a través de este proceso de proyección que se ha estimulado por ese golpe energético que he recibido en la iniciación, es permitirme ver en una pantalla, ¿cierto?, compuesta por la realidad que me circunda, esas energías, esas creencias que yo tengo reprimidas al interior de mi subconsciente. Y cuando yo las veo como en un espejo, y eso me permite tomar conciencia de esa información y tratar de entablar una nueva relación con esas creencias que me permitan sanar las heridas que las provocaron. Ahora bien, según esta teoría, que es de cuño de un autor llamado Israel Regardí, en este proceso de transferencia, en la iniciación, nosotros podemos distinguir al menos 4 etapas de la transferencia que deben ser tenidas en cuenta por cualquier iniciador, porque van a explicar muy bien los procesos que se espera que tenga el candidato, y al no conocer esta información muchas veces estos procesos son mal llevados y pueden terminar en situaciones muy negativas como conflictos entre los hermanos, conflictos entre el aprendiz y el vigilante, pero también pueden llegar a destruir logias completas si no se tiene el entrenamiento y las salvaguardas necesarias para reconocer estos procesos que se espera inevitablemente se produzcan a raíz de los procesos iniciativos. La primera etapa de proyección que se produce por los mecanismos que ya menciono se llama simbólicamente la etapa del jardín del Edén. Y aquí lo que ocurre es que lo primero que se empieza a proyectar desde el candidato que ha sido iniciado a su autoridad directa, a sus compañeros, principalmente al vigilante y, ¿por qué no?, al propio venerable maestro, que en definitiva es quien le ha transmitido la energía que él mismo captó a través de los procesos iniciáticos y produce un influjo de energía en este candidato. Entonces se establece una relación muy, muy fuerte, un vínculo muy especial. Y este candidato va a pasar a una etapa de idealización, donde proyecta su contenido subconsciente, su imagen arquetípica de lo que sería el padre o la madre ideal. Por tanto, lo más factible es que el aprendiz esté emocionado porque encuentra que todo lo que ve, sobre todo en esta persona con la que está sufriendo este proceso de proyección, es maravilloso, es ideal. O sea, efectivamente los iniciados son casi ángeles o dioses en la tierra. Esa es la experiencia que tiene, porque es un proceso natural de proyectar los sueños, los deseos más profundos que esa persona acuña en su corazón, ¿cierto? Pero resulta que este proceso es muy delicado, porque si eso ocurre en una institución, donde quien dirige la institución, donde quienes hacen la instrucción, donde quienes, cierto, tienen más jerarquía que este candidato, cualquiera de sus hermanos puede servirse de esta etapa para utilizar a esa persona, porque este proceso lo hace sumamente vulnerable. ¿Ah? Entonces, ahí uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Por eso debería haber un componente normativo, un componente disciplinario, una orden ritual, una oficialidad muy bien constituida para que esté permanentemente vigilando que estos procesos, ¿cierto?, sean llevados de manera correcta y no se dé pie para que alguno de los hermanos, sabiendo o no de que el aprendiz se encuentra en esta fase, ¿cierto?, pueda ser manipulado por aquel, aprovechándose de esa condición en la que se encuentra involuntariamente el propio candidato. La segunda etapa, que también se va a producir, y que justamente si tenemos miembros de una logia que no están bien preparados y que conducen mal el proceso, van a ser un acelerante para que el aprendiz que estaba en la etapa de idealización, de proyección de su imagen arquetípica, pase rápidamente a una etapa de aborrecimiento radical. A esta etapa se le llama la caída del jardín, la pérdida, ¿cierto?, de esta ilusión. Y en ese proceso, lo que comienza ahora es exteriorizarse todo lo que son las partes negativas de su complejo. Su miedo, emociones, ira reprimida, todo eso empieza a ser dirigido contra este mismo personaje con el que estamos en esta relación de transferencia o proyección.
Aquí es muy particular darnos cuenta que opera otro fenómeno igualmente importante, que es que si la transferencia no es suficiente con una persona, por ejemplo, una persona hace una transferencia negativa y empieza a demonizar a un hermano, puede a lo mejor quedar insatisfecho con ningunearlo, denostarlo, y tal vez puede incluso querer que lo sancionen porque él está convencido de que esta es una persona muy mala. Entonces pide un procedimiento disciplinario. Pero si ese procedimiento disciplinario no se lleva a cabo conforme a lo que él desea, entonces va a hacer más ruido y va a querer ir, no sé, al Supremo Tribunal de Honor de la Orden. Y si eso no es suficiente, ese hermano va a empezar a buscar otro chivo expiatorio y va a empezar a ver que toda la orden funciona mal. Y si eso aún no le satisface, podemos llegar a ver personas que empiezan a inventarse enemigos invisibles. Y dicen, no, la iglesia es enemiga de la masonería o no sé qué, y empiezan ya a caer en situaciones de verdad casi patológicas. ¿Ah? Entonces, esto se explica justamente conociendo la naturaleza íntima de estos procesos. Son procesos que se pueden mantener mucho tiempo funcionando al interior de un hermano. Entonces, cuando uno ve ciertas organizaciones donde el conflicto es la tónica general, lo que uno puede concluir en base a estas enseñanzas es que ahí se han quedado entrampados en procesos de transferencia negativa que no han sido conducidos de buena manera, ¿cierto? Ahora, y eso es lo que puede llegar a originar que se compongan órdenes completas, fundamentadas en reglas que pueden ser calificadas incluso de sectarias, ¿m? Y que promueven hasta el suicidio, como ha pasado en algunas sectas a lo largo de la historia. ¿Cómo se sale de esa segunda etapa? A través de una tercera etapa que es conocida con el concepto de muerte mística, y que es en el fondo lo que nos invita a la disciplina iniciática. Los procesos de autoanálisis, de introspección, de sumisión, de cuestionamiento de nuestras creencias, porque todo esto que ha pasado de la idealización y de la denostación o proyección negativa son de alguna manera mecanismos psicológicos y tenemos que ser capaces de debilitar esos procesos. Y esos procesos se detienen cuando los valores de la humildad, del silencio, del respeto por la jerarquía, cuando una jerarquía obviamente merecida, ¿cierto? Justificada en valores y en base al ejemplo que estas jerarquías nos dan, se fomentan estos valores y disciplina iniciática, entonces podemos de alguna u otra manera ir sacando al hermano de ese proceso y el hermano debe estar disponible para ser guiado en este proceso de renuncia a sus creencias. Si él no suelta sus creencias, entonces el hermano no puede avanzar más allá en la orden porque sería hacer crecer a una persona que va a ganar poder sin haber soltado este fenómeno de proyección negativa y puede resultar serle muy satisfactorio a la postre, pero muy dañino para otros. Se debe fomentar el valor del perdón, el perdón a mí mismo y el perdón en historia, el perdón a quienes me lastimaron y por sobre todo, gracias a ese perdón, empezar a comprender que todo lo que viví no fue algo tan terrible porque gracias a ello es que yo soy hoy día quien soy, con lo bueno y con lo malo. Por último, cuando todas estas etapas se logran, la promesa iniciática consiste en que gracias a estas transformaciones de estados de conciencia que el candidato sufre, puede aspirar a tomar un nuevo lugar frente a la vida, donde lo que era negativo y positivo que se encontraba latente en su subconsciente, ahora es traído al consciente e integrado voluntariamente dentro de su personalidad, y es cuando uno dice, yo soy así, y yo me acepto con mis defectos y virtudes, y desde este análisis sincero de lo que yo hoy día sé que soy, puedo comenzar una nueva construcción de quién quiero ser. ¿Mm? A eso se le puede llamar, ¿cierto?, la real iniciación, porque es lo que permite la manifestación de la identidad real que está grabada en mí en potencia en un principio, pero que gracias a estos procesos se madura, se desarrolla y sale a la luz, ¿cierto? Y se manifiesta y es la razón por la cual empiezan a producirse logros espirituales cada vez mayores. Es de alguna manera a lo que aludíamos con el concepto de masón, constructor de realidades.
construir mi propio templo. Partir por devastar la piedra bruta, ¿cierto? Luego hacer el trabajo propio del segundo grado, del tercero, que ya se define, ¿cierto?, como comenzar a ubicarme en el lugar que me corresponde dentro de los planes de la obra que estamos levantando a la gloria del gran arquitecto. Todo eso son sentencias simbólicas que nos hablan de este trabajo de transformación interna y que la masonería puede fomentar porque los mecanismos rituales y simbólicos que contiene son sumamente efectivos para ayudarnos en este proceso, pero va a depender mucho de que quienes dirigen estos procesos estén en pleno dominio de estas enseñanzas y técnicas para que esos procesos lleguen a buen término. Si no pasara así, hay que tener mucho cuidado porque aparte de la proyección negativa, existe lo que se llama la contraproyección, y que es cuando una persona proyecta negativamente algo en mí y yo con eso activo un complejo y empiezo yo a proyectar ese complejo en el otro. Y eso es, como digo, sinónimo de el principio de la destrucción de una logia. También pasa que en esta contraproyección, las personas que tienen carencias afectivas y que están ejerciendo roles de autoridad, al recibir la proyección positiva del candidato, se empiezan a acostumbrar a esos halagos, a esa admiración que el candidato naturalmente les entrega, y cuando estos candidatos pasan a la etapa siguiente de la proyección negativa, eso ya a esta persona no le gusta. ¿Por qué? Porque le pone en evidencia su carencia afectiva, su falta de aceptación de sí mismo, y ahí es donde se gatilla la contraproyección que puede terminar siendo algo devastador para la logia y para la orden entera. Creo que con esto hemos demostrado lo infinitamente valioso y complejo al mismo tiempo que es el proceso docente de la masonería, y les agradezco la oportunidad que me han dado de habérselo compartido. Por último, y solo para terminar, quisiera decirles que todo esto que acabo de explicar a través de estas 4 semanas se reduce en una frase de un ritual de segundo grado, donde se nos explica que toda la iniciación tiene por objeto volvernos expertos en los procesos de percepción y proyección de la realidad, porque lo que percibimos está filtrado por todas estas componentes de nuestra mente, y no es casual que una cosa a mí me parezca bonita o fea, porque esa significación está programada en mecanismos muy ocultos de mi mente que yo no comprendo completamente. Cuando yo comprendo por qué yo tengo una imagen determinada de la realidad y aprendo a ponerla en cuestionamiento, entonces eso va a permitir que yo me habilite a empezar a proyectar en la realidad, ¿cierto? Nuevos contenidos más acorde a lo que yo deseo que mi vida sea. Porque lo que en la iniciación a través del símbolo del Uroboro nos enseña es que lo que yo percibo no es ni más que lo que yo proyecto. Entonces, antes de pensar que la realidad es como es y yo reacciono en consecuencia de la realidad, la iniciación nos dice, ojo, ten mucho cuidado, porque la realidad que tú percibes eres tú quien la está creando. Eso es difícil de entender al principio, pero al comprender profundamente los fundamentos de esta enseñanza, cada vez se vuelve más coherente, y aquel que la acepta como una forma de interpretación de la realidad puede sacarle infinito provecho a estas técnicas tan preciosas que la iniciación nos entrega. Eso sería, hermano mío. Bien, muchas gracias, hermano Josué, por estas 4 sesiones maravillosas. Y vamos a concluir, como siempre, con las preguntas que nos han llegado y que nos seguirán llegando desde este minuto al chat. Solo aceptamos preguntas por chat. El hermano Juan Carlos Jiménez pregunta: ¿cada grado de la masonería tendría los 4 niveles del Pardes? Yo pienso que sí. ¿Perdón? Yo pienso que sí, hermano. Sí, yo creo que sí. Desarrollo la idea, me parece que la pregunta es clara y la respuesta también.
Los símbolos pueden ser interpretados desde un nivel, desde 2 niveles, desde 3 niveles, desde 4 niveles, y cada símbolo que se nos entrega puede ser visto desde una lectura o muy simplista o muy compleja, dependiendo del nivel de desarrollo que cada hermano posea. Muy bien. A mí me gustan más las generalidades y no los monosílabos. ¿Cuál es el tiempo ideal? El hermano Jairo Cuberos. ¿Cuál es el tiempo ideal de estudio de un aprendiz masón para optar al grado de compañero? Bueno, Pitágoras decía que 7 años, creo, 5 o 7 años. La verdad es que no creo que exista un tiempo ideal. Yo creo que idealmente los ascensos de grado se dieran evaluando los distintos niveles de desarrollo que puede tener el hermano, no solo el nivel cultural, no solo que esté al día con el pago de las cuotas o que no se haya perdido nunca ninguna sola tenida, sino que ir viendo, ¿cierto? Cómo él va recepcionando el proceso. Estar permanentemente vigilante en qué etapa psíquica está ese hermano, porque los hermanos en el primer grado van a estar muy fuertemente involucrados con el proceso de la proyección positiva, entonces todos van a aparecer como excelentes candidatos al segundo grado. Pero en el segundo grado puede que si no le pasó en el primero, en el segundo grado muy difícil que no le pase, que entre en la segunda etapa, que sería la proyección negativa. Y ahí es donde los hermanos normalmente terminan yéndose de la logia. Entonces, hay muchas variables. Yo creo que no hay una medida de tiempo, hay un tema de experiencia, de sabiduría, de intuición, de conocimientos psicológicos y terapéuticos que los maestros de la logia deben ir desarrollando para poder tomar buenas decisiones de qué se hace con cada hermano en cada grado. Creo que es una decisión delicada esa, y se requiere mucha experiencia para poder acertar. A veces, muchas veces, se hacen apuestas, y apuestas que a veces resultan muy, muy buenas porque tienen muy buenos resultados, pero también hay apuestas que a veces fracasan y que se apuesta una confianza que el hermano después defrauda, y eso es responsabilidad tanto de ese hermano como de los que le dieron la oportunidad. ¿Por qué? Porque en ambos, ¿cierto?, falló el tema de acompañamiento iniciático que requería ese hermano. Eso es lo que podríamos proponer en base a estas teorías. No lo estoy afirmando, pero podría ser la causa de que pasen esas cosas. Muy bien, eso es lo interesante suyo, que no firma, siempre propone. Esa es la idea, hermano, y si a veces me sale como que estoy afirmando algo, quiero decirles que es un problema de improvisación, no de intención. No, lo más interesante de sus exposiciones siempre es que propone, y yo eso lo Gracias, admiro. gracias, hermano. El simbolismo masónico, pregunta Juan Carlos Jiménez nuevamente, ¿sería finalmente procesado en la Binah? Wow, tremenda pregunta. La verdad es que, como yo lo entiendo, hermano, no. Como yo lo entiendo, no, porque la Binah y la Jogma cumplen los dos un proceso igualmente importante para efectos de producir el Da'at, que es el conocimiento que se espera. ¿Mm? La verdad es que es una pregunta muy técnica, y me imagino que muchos de los hermanos no están tan habituados a estos conceptos, pero lo que el hermano está preguntando es que hay una mecánica nociológica que está muy relacionada con las esferas más elevadas del árbol de la vida según la teoría cabalista, que son Keter, Jogma y Binah, y que eso es lo que se conoce como el Arihampin o el rostro mayor. En el fondo es la dimensión de la mente en el ser humano. Y ahí hay dos fuerzas: la fuerza de la construcción de los conceptos y la que genera las ideas. La que genera las ideas es Jogma, la que construye los conceptos es Binah, ¿cierto? Y se supone que el aprendizaje debe ser capaz de transformar una idea en concepto, pero también es necesario que un concepto genere o vaya entendido a la luz de una idea abstracta. Si ambas cosas se producen, entonces la Cábala sostiene que eso es cumplimiento, que genera conocimiento, que genera da'at, que amplía mi estructura mental. Ese es el objetivo de este trabajo. Bien, gracias. El hermano Eduardo Valencia, les recuerdo a todos que pueden seguir haciendo preguntas en el chat. El hermano Eduardo Valencia pregunta,
En la masonería liberal no hay maestro instalado. Ese cuarto nivel, ¿dónde se ubica? A ver, el maestro instalado es el venerable maestro, ¿cierto? Porque para ser venerable maestro se necesita una ceremonia de instalación. A eso me refiero con maestro instalado. Ahora, si yo entiendo que el hermano no le cuadre el modelo de que esto es un grado, porque claro, es más bien un cargo, pero cuando se es maestro instalado se entiende que sí hay una ceremonia que pareciera ser un nuevo grado, y de hecho esto hermano, para poder entenderlo habría que ir a la historia del rito de emulación, de los ritos anglosajones, porque ahí hay toda una tradición que de alguna manera entiende que el tercero y el cuarto grado, que en este caso sería el Past Master, incluso se originó una categoría especial de Past Master Virtual, justamente porque entendían que la iniciación espiritual que la masonería entrega requiere de haber sido venerable maestro. ¿Ah? Entonces, entendemos que son 3 grados, pero ese tercer grado tiene de alguna manera 2 patitas, la patita del maestro y la patita del venerable maestro, como formando parte del complemento que la iniciación entrega como enseñanza espiritual. Gracias. No tenemos más preguntas. Si alguien quiere hacer otra pregunta, lo instamos a que la escriba en el chat. Mientras hacemos eso, te pido que me concedas unos minutos, porque Bien. quiero informarle a los hermanos, aprovechando que extraño que no tengamos preguntas. Yo pensé que íbamos a estar llenos, parece que fue mucha información o estaba muy enredado. Y si tú me permites un minuto, quisiera recordarle a la hermana Candy que podríamos proyectar en este instante también la bibliografía que tú nos recomiendas. Perfecto. A ver, quiero aprovechar de pasarles un dato. Para los que hayan sentido, ¿cierto?, que este seminario o el anterior han sido de su interés, yo estoy trabajando en un proyecto, ¿cierto?, donde estamos dictando seminarios de manera privada, y pueden ser para hermanos de la orden o también para profanos, si alguno de ustedes, no sé, tiene un hijo o alguien que le interesen estos temas espirituales. En este momento yo tengo 13 seminarios que están a punto de comenzar. Los días lunes, en la logia Upoagua de la que yo participo, estamos dictando para hermanos masones un seminario de contacto con las energías angélicas, que ya vamos vamos a la tercera clase el próximo lunes. Si alguien quisiera conocer, ¿cierto?, ese tema y partir desde la primera clase, vamos a tener un seminario privado los días jueves a partir de mañana, y va a durar 4 días jueves, que es el contacto con las energías angélicas, conocer qué es lo que son y de qué manera uno puede trabajar con eso como una herramienta de desarrollo personal. El segundo es un curso que voy a dictar este sábado, que es Introducción a la Meditación Cabalista y Alquímica. Y el tercero va a ser un curso que va a ser bastante largo, que va a durar la primera versión 6 meses, parte en diciembre y termina en mayo, y es un curso de introducción al estudio de la filosofía oculta y la psicología profunda, desde una perspectiva cabalista, alquímica, hermética y del tarot. Si a algún hermano le interesan estos temas, pueden pedir información de los programas a el correo magiacristales@gmail.com. Eso quería, y le agradezco, hermano, la oportunidad de informar. Justo el instante para que nos llegara una nueva pregunta. Perfecto. No tenemos el nombre de la persona porque se llama Motorola One Fusion, que es un teléfono. Se llama Motorola. Motorola One Fusion, claro. Querido hermano, según lo que usted plantea, se considera una parte formal de la enseñanza del aprendiz. ¿Se debe entender que el currículum es importante o el buscador interior permite el crecimiento del aprendiz para subir de grado? Disculpa, Juan Eduardo, te voy a pedir que me repitas porque no entendí. Ningún problema. Según lo que usted plantea, se considera una parte formal de la enseñanza del aprendiz, lo que usted está planteando. ¿Se debe entender que el currículum es importante o el buscador interior permite el crecimiento del aprendiz para subir de grado?
Es que son cosas distintas. El buscador interior es una cosa y el currículum otra. Bien. A ver, si usted me pregunta a mí, yo tengo una teoría muy especial al respecto. Yo creo que existe una ley que se llama sincronía. ¿Mm? Y que normalmente, sobre todo cuando tenemos un vigilante con alta experiencia, un vigilante con intuición, con sensibilidad, él elige los temas para el alumno, ¿cierto? Según lo que él cree que el alumno tiene que trabajar, ¿ya? Entonces, si bien es cierto el currículum, como yo mencioné, hay 4 grandes temas que podríamos tratar de aspirar a estudiar dentro del primer grado, como esos 4 grandes temas pueden ser entendidos en el segundo o en el tercer grado. Es imposible que toquemos todos los temas y hagamos 10 trabajos por cada uno de los 4 niveles interpretativos de la enseñanza iniciática. Entonces, como el tiempo no lo permite, el vigilante va a construir su propio programa en base, ojalá, a esta listado de temas que se deberían ser más o menos de carácter general, pero él va a poner énfasis en lo que él considera más importante, y así como él elige el énfasis, él elige también el tema que cree que a cada hermano le daría más beneficio trabajar. Y el buscador interno o el maestro interno, yo creo que se alinea con el maestro interno del vigilante, sobre todo cuando hay un proceso iniciático bien llevado, y entre ellos se comunican y se ponen de acuerdo, y nuestras mentes no lo saben, pero nuestros corazones sí. Y ahí es donde se van produciendo estos fenómenos medio extraños que uno dice, pero ¿cómo? Justo este tema que a mí me está pasando tal cosa en mi vida y él no tenía cómo saberlo y me pegó, pero en los cachos, como decimos los chilenos. Esas cosas pasan justamente porque en la iniciación operan mecanismos sutiles que la mente racional no es capaz de explicar. Gracias, hermano José. Bueno, en pantalla tenemos ahora la bibliografía que nos recomienda nuestro hermano Josué. No sé si usted quiere analizar cada punto, hermano. Bueno, efectivamente, como verán en esta lámina, tenemos una lista bastante extensa de textos, pero muchos de ellos repiten los autores o en su efecto están dentro de las mismas líneas como temáticas, ¿no? En lo que es la parte esotérica de estas teorías que yo desarrollé, uno de los autores más importantes es John Fortune, la cábala mística, las órdenes esotéricas y su trabajo, y la preparación y el trabajo del iniciado son libros muy valiosos para comprender esta mecánica oculta. En W. E. Butler hay una teoría pequeñita sobre la naturaleza del subconsciente y su relación con el uso del simbolismo. Otro autor maravilloso, Walter Leslie Winchester, La iniciación masónica y el significado de la masonería. Es un autor me parece que es inglés, creo, pero es de la línea de los ritos, ¿cierto?, anglosajones, y él es uno de los primeros autores anglosajones del rito de emulación que yo conozco que haya escrito tan directa y abiertamente sobre los temas herméticos y esotéricos detrás de la ritualidad masónica. Es un excelente autor. Arthur Powell, no sé de qué nacionalidad es, pero él también tiene una obra emblemática, pero habla así de los símbolos del rito de emulación más que del rito escocés, pero la mecánica de cómo explica, por ejemplo, la apertura a las ceremonias iniciáticas o los rituales de logia, tienen ahí un análisis bien interesante, más de carácter teosófico, pero interesante al fin y al cabo. Papus, este libro en particular, Tratado Elemental de Ciencia Oculta, yo creo que esto debería ser muy interesante para hermanos de tercer grado, porque aquí se nos explica todo lo que es la lógica, ¿cierto?, de la analogía, la abstracción, el desarrollo del estilo de pensamiento abstracto, en base a la enseñanza esotérica, es bastante difícil, es durito de leer. Por eso, para tercer grado, yo creo que estaría bien bueno. Sobre esta etapa de orden psicológico que atraviesa el candidato en la iniciación, el único documento que yo conozco que exista que analiza este tema lo hace a la luz de otra orden iniciática que fue fundada por masones, que es la Golden Dawn,
y es el documento titulado Israel Regardí, Iniciación y Psicoterapia. Extraordinario, es muy cortito, son 10 páginas, pero ahí está toda esta teoría de la transferencia, la proyección, y la verdad es que eso yo también lo recomiendo, sobre todo para Cámara del Medio. Creo que sería maravilloso que los hermanos se motiven y lo lean y lo discutan en una Cámara de tercer grado, porque hay mucho material interesante ahí para comprender las cosas que le pasan a todas las lógicas que muchas veces no entendemos por qué nos pasan. Eckarthausen es un libro más de carácter místico, de inspiración rosacruciana, La nube sobre el santuario, y que nos dice lo mismo, ¿cierto? Que nosotros hemos hablado de que la realidad es multidimensional y que el simbolismo puede ser entendido desde la letra o desde el espíritu, dependiendo si estamos trabajando con la mente concreta o con esta mente más intuitiva y abstracta que tiene mucho que ver con el manejo emocional también, porque para poder trabajar con ese nivel de la mente se tiene que hacer un trabajo profundo con las emociones. Steiner es un prestigioso antropósofo, de hecho él es fundador del sistema de educación Waldorf, de un sistema de agricultura sustentable con respecto al respeto por el medio ambiente. Steiner es de verdad un genio, tiene una cantidad de publicaciones impresionantes. Y estos dos libros son muy interesantes porque van a ayudarnos a entender, ¿cierto?, cómo se entrena la sensibilidad interna para el desarrollo de esta intuición necesaria para comprender las enseñanzas iniciáticas en su sentido más sublime. La ciencia oculta es uno de los libros más gruesos que yo le conozco que tiene, y tiene unos capítulos muy interesantes. Nietzsche es, creo que francés, y también está en la misma línea de lo que he dicho, ¿cierto? Que nos habla de la parte esotérica del ritual, también es de inspiración teosófica, sigue la línea de Madame Blavatsky, a mí no me gusta, pero lo que dice no deja de ser válido por eso. Este libro es extraordinario, La física y la metafísica en el ritual masónico. Es como tan valioso como el que continúa La vida oculta de la masonería de Leadbeater. Esos tres son muy en la misma línea y son valiosísimos. Bueno, nadie ignorará, ¿cierto? Me imagino yo, al tremendo autor que es Fermín Badalamenti, El retorno de Enoch o la masonería primigenia. Ese es un tremendo mamotreto, y ahí, bueno, yo creo que eso ya es para tercer grado y para capitulares. Eso es una obra de peso, muy importante, pero también muy compleja. Bueno, estos textos son los únicos textos que yo conozco que pude acceder de explicaciones más de carácter racional sobre la metodología docente de la masonería, que son de Óscar Pereira y MPB, Apuntes sobre docencia masónica, y me parece que los dos fueron publicados en Chile por la Gran Logia de Chile. Aparte de eso, yo no encontré que hubieran libros dedicados al tema de la docencia masónica como metodología, como disciplina. Sí existen autores que hablan de masonología, de investigación de la historia de la masonería, pero del tema específico de la docencia como metodología en el ámbito iniciático, la verdad es que no, son más autores esotéricos los que hablan del tema que masones, en lo que yo encontré al menos. Bueno, y está claro, o sea, el Magíster de la Baignini, para mí, el libro que más me ha enseñado masonería y el primero que tuve, y siempre lo vuelvo a leer porque es extraordinario, cada vez se encuentran cosas más profundas en ese libro. Creo que ahí hemos recorrido el programa, hermano, y sí, la verdad es que seriamente les digo, yo tengo todos esos textos en mi poder y son cada uno de ellos más recomendables que el otro. Muy buena literatura para quienes les llame la atención este tema. Muy bien, muchas gracias. Nos llegó una pregunta de Schmalbach Donado Krenner. ¿Considera que debe haber algún requisito extra para el maestro para que sea asignado o elegido en un cargo en la logia? Me imagino que se refiere al venerable maestro. Venerable. Difícil pregunta. La verdad es que yo creo que eso lo primero que nada hay que revisar los reglamentos de cada obediencia, cómo han tratado el tema, porque no todas las obediencias tienen la misma estatuto, y no sé si en alguna obediencia se les den requisitos adicionales. En lo personal yo creo que el amor fraterno para mí debe ser lo que defina al venerable maestro. Yo no creo que el venerable maestro sea necesariamente
un sabio, un investigador, un político, una persona con altos recursos. Yo creo que para ser venerable maestro lo que se tiene que ser es tolerante, empático, humilde, coagulante, ¿cierto? Ser capaz de fraternizar y de hacer que esa logia vibre en armonía. Si se tiene esa capacidad humana, puede ser una persona que no tenga grandes características intelectuales o de investigador, porque su papel es fortalecer el vínculo. O sea, su papel es generar armonía, generar motivación, alegría, de ser capaces de valorar la oportunidad de estar en la orden y motivarnos a que entre todos le saquemos el mayor provecho posible. Yo creo que el masón tiene que tener una sabiduría relacionada con el venerable maestro, con la inteligencia emocional. Creo que eso es clave, creo que eso es clave. Lo demás, si no lo tiene tan desarrollado, va a tener un montón de hermanos detrás que lo van a ayudar, le van a dar consejos. Puede ser, ojalá que fuera un teurgo, que tuviera entrenamiento así como más bien de tipo sacramental. Pero si no lo es, siempre va a haber un hermano que trabaja como maestro oculto dentro de la logia supliendo ese rol. Hay hermanos que se especializan en ese tema del contacto con la energía metafísica y en la logia uno lo reconoce rápidamente quiénes son y están siempre a disposición del venerable para ayudarlo en esa tarea sacramental que éste realiza. Yo creo que sí. Mi opinión personal es que el requisito es que sea, así ojalá Roberto Carlos, que sea amigo de cada uno de los hermanos que, que integran la logia y los que están por llegar. Es lo que yo pienso, es una opinión muy personal. Gracias, hermano José. La hermana Olga Camacho dice, quisiera saber su posición respecto de un hermano aprendido, compañero, que se salta de la autoridad del vigilante e impone sus propias reglas. Wow. A ver, yo creo que yo hice eso. Habría que preguntarle a mi hermano Héctor Díaz si se acuerda, pero yo creo que yo hice eso. Yo pienso que eso no es tanto responsabilidad del hermano como de la logia a la que le está pasando eso. Porque si está pasando eso es porque creo yo que ahí la responsabilidad de la Cámara del Medio. ¿Ah? Los vigilantes tratan de hacer su mejor papel, ¿cierto? Pero todos somos seres humanos y fallamos, ¿cierto? Si el vigilante ve que hay un hermano que está generando esa armonía, la Cámara del Medio debería funcionar como un alma colectiva, debería funcionar como una cadena de unión férrea y entre todos, ¿cierto?, ser un elemento que limite, que ponga freno a esa energía expansiva que amenaza con desestabilizar a la logia. Aprendido, compañero o maestro incluso, o sea, cuando un hermano está en esa posición de confrontar, está haciendo transferencia negativa. Tenemos que ser capaces de mostrarle al hermano que ese proceso es parte de la iniciación, pero no puede quedarse ahí, tiene que ir más allá y cuestionarse él por qué está teniendo esa actitud. Si en la logia no hay una entidad rectora sólida, ese proceso compromete la continuidad de la logia y amenaza con su destrucción tarde o temprano. Porque podemos ver que la práctica de la logia nos indica que los hermanos como que tienden a dividirse entre los que transfieren en positivo y los que transfieren en negativo. Los que transfieren en negativo normalmente se agarran entre ellos y los que transfieren en positivo normalmente no se involucran, ¿cierto? Y esto tiene que ser un tema que sea conducido desde la Cámara del Medio, donde los que están transfiriendo en negativo, los que están proyectando hacia afuera sus defectos, sus complejos, sus resentimientos, su impotencia, sean obligados a darse cuenta de eso. Porque de lo contrario están amenazando la destrucción de la logia y además están de alguna manera maldeando a las personas que están transfiriendo en positivo. Porque si hay un aprendiz que está transfiriendo en positivo
¿cierto? Y no ha llegado todavía a pasar a la etapa negativa, ni menos aún a la realización de la madurez espiritual, que es lo que se busca como consecuencia de ello, pueden arrastrar a estas personas que están en la etapa manipulable. Yo dije, la primera etapa es la etapa de ser manipulable. Si yo estoy idealizando, estoy manipulable. Y una persona que está proyectando en negativo puede arrastrar a todos los que tengan serias posibilidades de llegar a ser un buen elemento de la orden y cortarles la carrera. ¿Por qué? Porque se les van a interponer en el camino. Entonces, eso se soluciona con sabiduría, con amor y con rigor. Y esos son tres, ¿cierto? Sabiduría, fuerza y belleza. O sea, ¿qué más masónico? Eso se debe resolver a nivel de Cámara del Medio, y cuando es una logia joven, siempre hay una entidad que está representando al gran maestro y que debe asesorar a esa logia, debe orientar. Para eso está el orador debería haber sido un ex venerable maestro. Siempre hay instancias a las cuales recurrir. Y si no las hay, quiere decir que esa orden está muy mal. Ya. Esa es mi opinión personal. Muchas gracias, hermano. Tengo otra pregunta acá. Ay, se me perdió. Y vi gotas de sangre, salpicaduras en la pared. Andy. Ya. Llamamos a niño fantasma. El hermano Jorge Pardo pregunta: ¿la enseñanza masónica en sus 3 grados simbólicos encierra la verdadera enseñanza que requiere un iniciado para complementar su evolución? Creo que sí, absolutamente. Absolutamente. El punto está en que la enseñanza tiene varios niveles. La enseñanza tiene varios niveles. Mientras más elevado el nivel de comprensión del hermano, más posibilidades tiene de captar nuevos niveles de profundidad en la enseñanza. Por tanto, es una cuestión que no termina nunca. Por lo mismo digo que sí, la enseñanza iniciática es un elemento de complemento para la evolución espiritual, como, en mi opinión personal, y yo no quiero parecer fanático con lo que digo, pero las buenas instituciones iniciáticas pueden hacer la diferencia en la historia de la humanidad, y eso lo demuestra la historia. La historia lo demuestra, ¿por qué? Porque donde han habido escuelas de entrenamiento de este nivel, se han desarrollado los grandes imperios que conoció la humanidad en alguna época. O sea, siempre los grandes imperios tuvieron una escuela de misterios detrás, no hay ninguna que no lo haya tenido. Y por eso ustedes preguntan hoy día, ¿qué país del mundo hoy día se puede considerar un gran imperio a la luz, ¿cierto?, de la realización espiritual de sus habitantes? Ninguno. ¿Por qué? Porque las escuelas de misterios desaparecieron. Lo que quedan hoy día son órdenes iniciáticas, que no tienen cierto respaldo institucional de los estados. Entonces, hoy día existen escuelas pequeñitas que tienen un tremendo trabajo, un tremendo potencial, pero no están trabajando en colaboración con los estados. Si fuera así, yo creo que la esperanza de la vida de las naciones sería totalmente diferente en términos de con qué criterio sería dirigida la toma de decisiones de los que dirigen esas comunidades. Porque habría un componente de conocimiento trascendental que se notaría a la hora de dirigir a esos pueblos. Bien. Bueno, muchas gracias, hermano Josué. Esperamos que el próximo año vamos a hacer nuevos seminarios y contar con tu presencia. Y en el cierre dejo al presidente CIMAS, nuestro ilustre querido hermano Héctor Díaz y Montenegro. Buenas noches y gracias. Gracias, querido hermano Juan Eduardo. Bueno, mis agradecimientos personales a querido hermano Josué, primeramente que nada, expositor de nuestros 2 seminarios, y por la audiencia y por todos los comentarios han sido todos positivos y a todo el mundo le ha gustado la intervención del querido hermano Josué. Agradecer también a los hermanos, especialmente de Rumanía, de Italia, al querido hermano Roberto, de Suecia, que están trasnochando a esta hora, son como las 3 de la mañana en esos países, y es un sacrificio para estar pendiente estando con nosotros.
Estamos terminando, como les dije, el seminario de CIMAS. Solamente queda la delegación regional metropolitana, Gran Oriente, al cual soy su gran maestro. Gran Oriente de Chile está terminando también su ciclo de seminarios. Ya hizo el seminario de aprendiz, compañero, y queda para el sábado 28 de este mes, el sábado 28 a las 10 de la mañana, 8 de la mañana, hora de algunos países de ustedes, de Colombia. Dejarlos invitados también. Tenemos la tercera pregunta, que tenemos también a nuestro hermano Iván Herrera Michel, que es uno de los charlistas, que ha sido charlista de aprendiz de compañeros, contestando las preguntas de los grados de dónde vengo, quién soy, y ahora va a interpretarnos la dónde vamos. Así que los dejo a todos los maestros invitados para el día sábado 28. Si me dejan bueno, la mayoría los correos los tengo para hacerles llegar los links correspondientes, y con eso ya estaríamos terminando también el ciclo de charlas, por lo menos para este año. Esperamos que el próximo año, creo que esta plataforma llegó para quedarse. Creo que aunque tenemos muchos viajes previstos para el próximo año, tenemos que ir a Perú, a Colombia, a Venezuela, tenemos que ir a un montón de países, pero no es lo mismo estar todos juntos en esta oportunidad como han estado todos los países compartiendo este tipo de enseñanza masónica, que creo que ha sido de alto nivel, y creo que todos nosotros la hemos aprovechado para nuestro propio crecimiento personal. Así que mi agradecimiento a todos vosotros, queridos hermanos. Muchas gracias por vuestra sintonía, y esperamos vernos el día sábado 28 para despedirnos como corresponde. Gracias a todos vosotros, queridos hermanos. Muchas gracias, hermano presidente y hermanos todos. Muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias, queridos hermanos. Gracias.